Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver mucho con lo que hemos hablado, pero tiene que ver mucho también con las emociones, tiene que ver mucho con nuestra autoestima, tiene que ver con todos los temas que hemos hablado y es el auto boicot. Muchas veces nosotros nos flagelamos, yo diría, ¿no? Nosotros mismos no somos como realistas o racionales en lo que estamos haciendo. Siempre nos causamos a nosotros mismos, digamos, dolor, digamos, obstáculos, digamos, frenos para que las cosas no fluyan en determinado momento. A veces nosotros mismos nos ponemos el pie y eso es muy común porque nos cuesta mucho trabajo entender y comprender lo que somos y cómo somos. Y ven que hemos hablado de muchos temas. Pero este tema, que es el autoboicot, sí tiene que ver como que en todos los temas, el afecto que nos hace a nosotros, porque nosotros nos cuesta mucho trabajo como seres humanos el reconocimiento, la aceptación, la motivación, el autoestima. Nos cuesta mucho trabajo el entendimiento, el cómo podemos hacer las cosas, el cómo lo podemos lograr, el si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. A veces nos cuesta mucho trabajo y uno de los temas que lo podemos notar mucho es el miedo, que ya hablamos del miedo, pero acuérdense que el miedo son 2 factores muy importantes, que es la parte emocional y la parte racional. Aunque el miedo en general es una parte emocional que tenemos, que es una alerta, pero cuando tenemos un miedo emocional, nos cuesta mucho trabajo aceptar las cosas que podemos hacer y de la manera que lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque esta parte de tener miedo a ciertas cosas que suceden, a ciertas cosas como las hemos hecho, a la mejor en tu parte de, emocional no está bien. Entonces, te da miedo arriesgarte, te da miedo hacerlo, te da miedo a cómo hacer ciertas cosas o ciertas actividades, y eso lo podemos manejar en el ámbito personal, laboral, familiar, tu entorno social, en todos los sentidos. Y entonces, cuando tenemos esta parte del miedo, tanto racional como emocional, si lo estamos pensando, lo generamos, acuérdense, muchas veces. Y una de las cosas que podemos tener es el miedo al éxito, o que te mie o al miedo que te vaya bien, o al miedo que no estés haciendo las cosas correctas, ¿no? Que te vaya súper bien, que lo puedas lograr. Porque es muy fácil, y lo hemos comentado muchas veces, que alguien o una tercera persona te diga: "Ay, es que tú no puedes, tú no lo puedes lograr, tú no lo puedes hacer, tú no eres capaz de hacer ese proyecto". Entonces dices: "Bueno, yo no puedo ser exitoso o exitosa, me cuesta mucho trabajo, me da miedo enfrentarlo, afrontarlo, hacerlo, hacer este proyecto porque a lo mejor no me sale bien, yo no soy capaz de tener el éxito en cualquier ámbito, social, personal, en el amor, en todos los sentidos". Nos cuesta mucho trabajo entenderlo y hacerlo. Pero, sin embargo, a veces ese miedo, el tenerlo te paraliza para hacer las cosas que tenemos que hacer. Porque muchas veces el entender las cosas que podemos hacer es como limitarnos, ¿no? Y entonces hablamos de estas, digamos, las creencias limitantes, que son las creencias que no te dejan avanzar o no te dejan hacer. Entonces, también tiene que ver con las creencias. Y podemos hablar de que ya hemos hablado tanto de las creencias limitantes como las creencias que tenemos, las creencias familiares, sociales, religiosas y creencias en todo tipo. Entonces, todas esas creencias que podemos tener, porque las podemos tener desde niños, que a ti te dijeron: "Tú no puedes, tú no lo puedes hacer, tú no eres capaz de lograrlo", entonces a ti te da miedo a tener ese proyecto o hacerlo, entrar a trabajar o decir: "Tengo que estar en un proyecto laboral donde yo pueda crecer, pueda hacer escalar ese factor y ese proyecto", pues te cuesta mucho trabajo porque te da miedo a enfrentar y afrontar ciertas situaciones. Y tiene que ver también mucho esta parte del no puedo, ¿no? La parte del yo no quiero, yo no puedo, yo no soy, yo no puedo lograr esta parte. Entonces es muy fácil que tú te autoflageles y tú mismo te limitas y tú mismo dices: "No, pues no lo puedo hacer", ¿no? Y otra cosa es que terceras personas te digan: "Tú no eres capaz de tener un éxito, tú no eres capaz de tener un objetivo, tú no eres capaz de lograrlo". Es muy fácil decir: "Ay, ¿cómo tú? ¿Cómo tú lo puedes hacer?". Entonces te queda esa parte a ti y dices: "Sí, es cierto, yo no soy capaz de hacerlo, no soy capaz de lograrlo". Entonces, pues, obviamente te va a dar ese miedo de lograr cosas, del éxito, de cierto entorno, de ciertas situaciones. Y a veces tienes que ser una parte
importante en ti, ¿no? No es que seas una perfección de ser humano, porque nadie es perfecto. Y se puede decir que lo imperfecto es perfecto y lo perfecto es imperfecto, ¿no? Acuérdense que no existe la perfección general, pero muchos que hablan y que hablan de lo espiritual, entonces te dicen, yo soy perfecto, tengo salud perfecta. Acuérdense que no somos perfectos ni imperfectos. Lo perfecto puede ser imperfecto y lo imperfecto puede ser perfecto. Porque nos cuesta mucho trabajo también a nosotros entender lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. ¿Cómo lo podemos manejar en nuestra perfección o en la parte que lo podemos manejar nosotros para que nosotros lo podamos lograr? A veces es muy complicado, porque les digo y les comento, muy fácil que una tercera persona, pues, a la mejor te meta ideas y te diga: "Tú no eres perfecto, tú no lo puedes hacer, tú no lo puedes lograr, tú no puedes hacer nada". Entonces, te cuesta mucho trabajo también hacerlo. Y es una parte muy importante. Y otra de las partes que podemos tener es el no. O sea, el no lo tenemos tatuado, sellado, lo tenemos muy apegado a nosotros. Tú no puedes hacer nada y eso tiene que ver con las creencias de, por ejemplo, familiares y sociales. En familiar, si tu mamá, por ejemplo, tu papá te dice, es que tú no lo puedes hacer, tú no lo puedes lograr, o que eres un tonto, o no puedes hacer las cosas, entonces tú te quedas con esta parte del subconsciente consciente, decir, yo no lo puedo hacer. Entonces tienes esa creencia del no puedo, aunque todos tenemos tatuado, sellado el no. No lo puedo lograr, no lo puedo hacer, me cuesta trabajo, yo no soy capaz de hacer las cosas, yo no soy capaz de hacerlo, yo no soy capaz de que las cosas puedan suceder. Entonces nosotros automáticamente tú te estás autoflagelando, automáticamente tú te estás auto boicoteando, porque es muy fácil hacerlo. Cuando tú pasas de ese proceso, pues a lo mejor las cosas pueden ser diferentes, pero hay que entender que hay muchos factores o procesos que lo podemos tener, ¿no? Que es el miedo, que es la perfección, la autoestima. Acuérdense que hemos hablado mucho tema de la autoestima y está el tema de autoestima en general. Pero si tienes el autoestima baja, ese es un problema que podemos tener mucho, que nos cuesta trabajo reconocernos a nosotros mismos. Entonces está el no puedo. Pero si tienes el autoestima baja, pues estás en depresión o no estás bien emocionalmente o no te sientes apto para hacer las cosas y entonces más te flagelas, más te dices, no, pues yo no soy capaz de hacerlo, yo no soy capaz de lograrlo, yo no puedo tener esto, yo no puedo tener un coche, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo tener un teléfono muy, digamos, muy tecnológico, aunque no le sepas, dices, yo no puedo lograr tener eso. Bueno, me conformo con lo que tengo. Pero si tú no te estás viendo a ti de que puedes lograrlo, pues entonces también tiene que ver con tu autoestima baja. Para que nosotros podamos tener esos factores, pues debemos tener como la autoestima media. Acuérdense que todos tenemos que tener la autoestima media para que nosotros nos podamos proyectar, hacer y entonces empujar a las cosas que podamos hacer y de la manera que lo podamos hacer. Porque si tienes la autoestima baja, pues es muy fácil que te sientas mal, que estés en depresión, que no estés bien y que digas, pues como esta parte que muchas veces les comento, o sea, a veces somos muertos vivientes, que no nos importa si estamos bien, si no nos importa si estamos mal. El flagelarnos a nosotros mismos es muy fácil, porque en tu parte de muerto viviente vives por vivir y estás por estar. Y no te importa si estás bien, si estás mal, pues X, ¿no? Vivo la vida por vivirla. Y entonces ahí también te estás autoflagelando, auto boicoteando. ¿Por qué? Porque vivimos por vivir, porque tú no reconoces lo que puedes hacer bien o mal. Y una de las cosas muy importantes es que a nosotros como seres humanos nos cuesta mucho trabajo el ver cómo somos, ¿no? Ver tus cualidades y defectos. Es muy fácil a lo mejor que veas cualidades. Hay otras personas que es muy fácil ver defectos, pero tenemos las 2 partes. Acuérdense que nosotros somos duales. Somos luz y somos oscuridad. Ni somos completamente luz, ni somos completamente oscuridad. Existe el libre albedrío, que es la decisión que ni Dios ni el diablo se meten, y es tu decisión si lo haces bien o mal. Pero también en ese libre albedrío puede tomar una decisión o una consecuencia de tus actos o acciones a lo que tienen. Acuérdense que todos tenemos actos y acciones y causa-efecto. Entonces también tiene que ver mucho con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que le estamos haciendo incluso a otras personas. Entonces yo me merezco sufrir porque yo hice esto, ¿no?
yo me merezco hacer porque hice lo otro. Hay gente que no le importa también, ¿no? Pero tú dices, ¿por qué te lo mereces? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Lastimaste a alguien? Entonces ahí es reconocer que tú lastimaste a una persona, sea en una relación de pareja, sea en una sociedad, sea un amigo, sea tu papá, sea lo que sea. Si tú reconoces también lo que estás haciendo mal o qué lastimaste o qué le lastimaste a esa persona o cómo la trataste, también es un reconocimiento que puedes hacer. Y cuando una persona, por ejemplo, te trata mal, también te autoflagelas, porque dices, bueno, yo no me merezco, ¿no? La parte del merecimiento, y no es que te merezcas o no, ¿no? Esta parte del merecimiento, decir, entonces, porque me porté mal, me lo merezco, porque hice mal, me lo merezco. Y entonces también te autoflagelas. Y entonces, bueno, pues ya me caí, ¿no? Me caí porque me porté mal. Pues dices, bueno, pues ya qué, ¿no? Pero no entiendes el por qué te caíste, para qué te caíste, por qué sucedió y para qué sucedió. A nosotros como seres humanos, les comento, nos cuesta mucho trabajo entender y comprender. Y entonces también podemos tener estas creencias limitantes que tienen mucho que ver con el miedo, con tu perfección, con tu autoestima, ¿no? Que hemos hablado del tema exactamente de la parte de limitantes. O más bien esas creencias que no permiten que tú puedas estar bien o positivo, digámoslo así. Y a veces también tenemos el hubiera. Pensamos mucho como seres humanos en el hubiera. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, si hubiera tomado una decisión, si yo no me hubiera equivocado, si yo no hubiera tomado esa decisión. El hecho de que nosotros tengamos esta parte de no reconocer lo que estamos haciendo bien o mal, es muy fácil flagelarte y es muy fácil que las cosas que tú misma te estás atorando. Y entonces esta parte de no entendimiento cuesta mucho trabajo. El poder reconocer, el poder hacer, el poder estar. Y muchas veces también esta parte de la depresión puede ser un factor muy importante por la cual tienes el autoboicot, porque no te sientes bien, porque no estás bien, porque a lo mejor tienes una crisis de ansiedad, tienes una parte de emocional que no está bien. Y entonces automáticamente también en ese factor te autoflagelas, te autoboicoteas. Porque emocionalmente no estás bien, entonces dices: "¿Para qué estoy? ¿Para qué sigo? ¿Por qué sigo?", ¿no? ¿Por qué me lastimaron en caso del amor? En caso de la sociedad, ¿por qué mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi novio, mi esposo, lo que sea, me lastimó, ¿no? ¿Por qué tengo una pérdida de lo que sea, por una muerte o una pérdida de un cariño, una pérdida de amor o una pérdida laboral o una pérdida social? Acuérdense que las pérdidas también son factores muy importantes en las cuales la emoción, pues también tiene que ver muchos factores, cómo te sientes se compara y cómo estás y para qué te sientes así. Entonces, cuando estás también en ese sentido emocional, digámoslo como muy vulnerable porque no estás bien, también es muy fácil el autoatacarte a ti mismo, ¿no? El decirte, pues yo no estoy bien, pues esto y el otro. Y entonces es cuando tienes una depresión, por ejemplo, la gente que se te autoboicotea puede llegar al suicidio. Muy fácil, porque entonces no están reconociendo las cosas que están sucediendo. Entonces, tomas la salida fácil para no sufrir, para no estar bien. Entonces ahí también te estás autoboicoteando en la vida, porque estoy sufriendo, porque no estoy bien, porque para qué sigo, si sigo van a pasar cosas, no estoy fluyendo, las cosas no me salen bien, todo sale mal, termino, me lastiman, las cosas no están bien. Entonces traes una depresión muy aguda y puede llegar al proceso de suicidio, porque es como muy fácil atacarte en esa emoción a ti mismo. Así es que muchas veces tienen que entender y comprender el por qué y el para qué les está pasando. Y no flagelarse tanto, decir, bueno, es que yo no estoy bien, es que yo las cosas no fluyen. Y entonces las cosas no pueden ser como yo quisiera, de la forma que yo quisiera. Entonces, ¿para qué sigo? ¿Por qué estoy aquí? Si las cosas no están pasando como yo esperé que pasaran. ¿Por qué me lastimaron mucho? ¿Por qué me traicionaron? Y pues en el amor social, con tus papás, en un proyecto, en algo importante, ¿no?
Y eso tiene que ver con el aislamiento, con la depresión. Cuando tú estás en un proceso depresivo fuerte, uno de los factores de la depresión, que hemos hablado de ello, es que te aíslas o no comes, que es parte de la depresión también, ¿no? Acuérdense que la depresión en unas personas les puede dar por comer mucho y en otras les puede dar por no comer. Pero otro de los factores que es aislarte, ¿no? Estar encerrado, estar en tu cuarto o en tu casa, no salir. Sales a trabajar y dices, bueno, todo está bien, todo está perfecto, ¿no? Y estás sufriendo porque te autoflagelas muy fácil. Y a veces cuando nos autoflagelamos o tenemos esta parte del boicot, en la parte emocional, es cuando tienes una pérdida, por ejemplo. Cualquier pérdida. Acuérdense que las pérdidas pueden ser iguales porque traen el mismo proceso, pero el sentimiento es diferente. No es lo mismo que tengas una pérdida de amor, que tengas una pérdida de muerte, que tengas una pérdida de trabajo, tengas una pérdida social, digámoslo así, tengas una pérdida de ti, ¿no? También, porque se vale, ¿no? A veces la gente no se entiende que se pierde a sí mismo, por eso se autoboicotea muy fácil, porque nosotros nos reconocemos lo que estamos bien o lo que estamos mal, porque traemos una depresión muchas veces, y esa depresión hace que el ser humano se complique mucho, y entonces es muy fácil flagelarte cuando tienes una emoción de algún tipo de pérdida. Las pérdidas que son más como más, digamos, más complicadas, ¿no? Que es la pérdida, por ejemplo, de un familiar, ¿no? Que es la muerte, pues tu mamá, tu esposo, esa pérdida, pues te duele mucho, es reconocer y aceptar, y entonces también te flagelas el por qué, y es que yo, y es que hice, y es que no sé qué, ¿no? A veces como que no cierras esos ciclos o a veces esa parte que no te permite, como dices, es que nunca me despedí de esa persona, pero nunca hablamos y nunca se hizo nada, ¿no? Entonces ahí también tienes esa parte del autoboicot. En el caso del amor, pues es muy fácil tener el truene, ¿no? Que hemos hablado del roto del corazón, ¿no? La ruptura del corazón, que hemos hablado de esta parte de la pérdida del amor, pero esta parte del desamor, por decirlo así, también tiene que ver con el autoboicot, tiene que ver también con el autoflagelarte. Porque entonces si tú tienes una pérdida de amor es muy fácil, pues ves que yo no me lo merezco, me pasa lo mismo, te traicionan, te hacen, entonces llegas a un proceso depresivo igual y entonces tu proceso depresivo dices, bueno, pues a lo mejor me lo merecía, a lo mejor las cosas no funcionaron, a lo mejor la otra persona, o puedes decir muy fácil, yo estoy sufriendo y la otra está felizmente, ¿no? ¿Y qué puede ser? Pero si tú no reconoces, por ejemplo, esa pérdida, pues siempre vas a estar autoflagelándote en la vida. Pero a veces hay que reconocer y a veces una de las cosas que les puedo decir, las heridas están ahí, cualquier herida emocional, social, de cualquier tipo, y siempre van a estar ahí presente en tu vida. Pero tú deberías de permitir y deberías saber si vas a permitir que esas heridas continúen o esas heridas las puedes sanar. Y no cerrarlas para que digas, ay, estoy perfecto, y el día de mañana que te vuelva a pasar algo, tengas una situación, salgan como unos zombies y otra vez te pueda atacar la emoción en el sentido de la pérdida. Entonces, cuando tienes esas como fracturas, digámoslos así, emocionales de cualquier tipo, es mucho también muy fácil que te hagas el autoboicot, el que te flageles, y que digas, no, yo no me lo merezco, es que yo era una persona, soy una persona linda, soy una persona esto, no es fácil que la otra persona me lo haya hecho o que se ha ido, ¿no? Un familiar o una persona que me dejó, ¿no? Por muerte, ¿no? Y esto hace que nosotros nos autoflagelemos, porque estás en un proceso depresivo muy complicado. Entonces, tus heridas muchas veces también tienen que ver con el autoboicot de cualquier herida que tengas. Incluso puede ser la herida laboral, ¿no? Pues yo no me merezco el trabajo, no estoy haciendo bien, o sea, me cuesta mucho trabajo hacer el proyecto, me cuesta mucho trabajo hacerlo. Nosotros somos, los seres humanos somos muy fácil de hacernos a nosotros mismos daño. Hay una tercera persona que sí te puede hacer daño, por supuesto, y te puede decir: "Tú no eres capaz, tú eres un tonto, tú no lo logras, o no tienes por qué estar así", ya no pasa nada, ¿no? Ven que esa parte que les he dicho, la gente es muy fácil, dice: "Ah, ya, no, tranquilo, no pasa nada", pero ellos y siempre se los voy a decir,
Tu dolor no es el dolor de nadie, y eso ha sido siempre. Tu dolor es tu dolor y el dolor de la otra persona es el dolor de la otra persona, pero mi dolor no es tu dolor, porque lo vivimos de diferente forma. Y ese dolor también tiene que ver con el autoboicot, porque si ese dolor es muy complicado, si ese dolor va a ser como que te limite, como que no te deje fluir, como que no comas, por ejemplo, o que te dé la depresión, que no te sientas bien, que te sientas con la autoestima baja, pues entonces eso implica que tú mismo te estás autoflagelando, tú mismo te estás dañando. Y a veces nos cuesta trabajo entenderlo y comprenderlo, porque saben que una de las cosas también es que no tenemos, hay personas que no tienen una identidad propia, que también tienen que ver mucho con lo que les estoy diciendo, con la depresión, con la flagelación, con la parte de nosotros no estar bien, de la parte de lo que nosotros no sentimos. Nos cuesta mucho trabajo esa parte. Y a veces cuando no estamos conscientes, ¿no? A veces esta parte de la conciencia, del subconsciente, digámoslo así, que no somos conscientes de lo que hacemos, de lo que decimos, ni cómo lo manejamos, es muy fácil de hacerlo. A veces de la forma que pienses y sientas, es la forma que sientes y actúas. Y esto va a ser una forma de actuar con tu vida. Y es así simple. De la forma que tú pienses vas a actuar y vas a vivir. Es como una cadena. Si tú piensas de una forma, vas a actuar de diferente forma. Si tú te estás flagelando, pues obviamente tu comunicación, digámoslo así, va a ser diferente. Ya hablaremos de la comunicación emocional, pero esa parte de comunicarte también tiene que ver con el subconsciente, con lo que haces, con lo que dices, con tu palabra, con tu pensamiento. Y eso hace que nosotros tengamos ese proceso. Entonces ustedes tienen que reconocer y reconocer lo que están haciendo bien, lo que están haciendo mal. No se flagelen, sino reconozcan lo que pueden hacer bien y mal. El arcángel que les puede ayudar en este caso, que si tienen este sentimiento, este sentir, es el arcángel Gabriel. Y el arcángel Gabriel les dice, si tú no reconoces lo que eres y cómo eres, va a ser muy fácil que te autoflageles. Pero si reconoces lo que eres capaz de hacer, vas a reconocer todo lo que puedes hacer y todo lo que puedes lograr en tu vida. Así es que entiende y haz lo que tengas que hacer con tu vida para bien. Y fluye como fluye el río, fluye como fluye el agua, para que las cosas puedan suceder de mejor manera. Y lo que él te dice es fácil. Bueno, todos podemos decir que es fácil porque no estamos en ese proceso, pero si estás en ese proceso, es decir, sí me considero una buena persona, sí me considero esto y esto, y soy capaz de esto y esto y esto, y no flagelarte tú solo. Es que yo sufro y entonces las cosas no funcionan. Y otra cosa muy diferente que seas negativo, porque hay muchas personas que son negativas y entonces dices, sí, es que yo no puedo, no sé, esa es otra cosa completamente diferente. Cuando tú te flagelas es que no reconoces porque estás en tu parte del subconsciente consciente y todos estos partes desmenuzadas que es el miedo, que no estás enfocado o que traes esta parte de un proceso, digámoslo así, emocional, que te aíslas, que traes en la baja autoestima, pues es mucho, muy fácil flagelarte, es muy fácil autoboicotearte. Pero les puedo decir que la vida sigue, la vida está y siempre la luz está. Mientras tú quieras salir de ese hoyo que estás y mientras quieras salir de no estar flagelando todo el tiempo, vas a ver que las cosas pueden cambiar de una forma, si tú quieres que eso suceda. Y la forma como lo podemos es hacer, es reconocer lo que estamos haciendo bien y lo que no estamos haciendo mal. Si tú traes un proceso emocional, pues trata de reconocer lo que estás haciendo mal. Trata de entender lo que estás haciendo bien. Y trata de salir de ese hoyo que estás para que la luz esté contigo. Y a veces es difícil, por supuesto. Nada es fácil. Pero si tú reconoces lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, vas a tener más seguridad en ti y no la falta de seguridad que tienes. Porque eso también, la falta de seguridad te hace sentirte en ese auto boicot o en esa flagelación. Y tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Tú eres capaz de hacer y de salir porque eres una persona que vale, porque eres una persona valiente, porque eres un ser humano que respira, que vive, que tiene lo que debe tener para seguir en la vida.
y para que continúes y no estarte martirizando tú solito, porque eres una persona capaz de hacer lo que tienes que hacer y sanar lo que tienes que sanar. Va a costar trabajo sanarlo, pero en algún momento tus heridas sanarán y la vida cambiará. Y para ti la luz estará y la luz caminará para bien. Entonces no te preocupes por lo que está o no está. Más bien enfócate en lo que tienes que hacer. Quítate ese miedo, quítate esa angustia, trata de que tu autoestima esté en la media para que te sientas bien. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues un día vete tú solo al cine, vete a comer un helado, vete a comer una comida que tú quieras, que te haga feliz ese momento que llamamos de la felicidad. Que si te quieres comer un helado que se te antoja, disfruta esa felicidad con ese helado, disfrútalo, cómetelo y te vas a sentir mejor. A lo mejor ten una cita contigo mismo, vete a comer o hazte una cena rica, ¿no? Disfrutarte a ti también y reconocer eso va a hacer que también no te estés autoflagelando mucho tiempo y no estés tan complicado con lo que estás haciendo. Entonces, tú eres una persona que puedes lograr muchas cosas, solamente es creértela para que lo puedas hacer. Es difícil porque nos cuesta mucho trabajo como seres humanos porque somos muy complejos, pero sí lo puedes hacer. Y creerte de lo que puedes hacer y de lo que puedes ser capaz para que las cosas puedan fluir bien para ti. Entonces, ver qué es lo que estás haciendo mal para que entonces eso lo puedas cambiar. Y entonces ahí puedes manejar otro tipo de situación y entonces ya no te estés flagelando tanto tiempo. Pues bueno, yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, en TikTok, Instagram, YouTube. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.